El tema de hoy es la importancia de leer la Biblia, y la base bíblica es 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 en adelante. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, iglesia, tiene poder, y es un poder para transformar a toda persona. El propósito de la palabra de Dios no es aumentar el conocimiento en cuanto a historia, no es el propósito de que la persona que lee la Biblia pues solo tenga un conocimiento de cosas que pasaron tiempo atrás. No, el propósito de la palabra de Dios es transformar a la persona. La Biblia es el libro de libros que tiene ese poder para transformar la vida de las personas. Podemos leer otros libros, sea historia, sean libros sobre psicología. Todos esos libros lo que van a hacer es aumentar solamente nuestro conocimiento. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene ese poder de transformar la vida del hombre, la vida de la mujer. Tiene ese poder porque la Biblia es el libro de libros, es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios tiene poder y poder sobre todo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que la Biblia ha sido inspirada por Dios? La palabra inspirada viene de una palabra griega que su significado al español es el soplo divino. Tiene este sentido: soplo divino adentro de. En otras palabras, lo que está dando a entender es que todas aquellas personas que Dios usó para escribir la Biblia, Dios puso de su Espíritu Santo adentro de ellos. Va más allá. También la palabra inspirada por Dios significa que Dios habló y el hombre escribió. Es decir, lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos, sale aliento de nuestra boca. Así de igual manera, la palabra de Dios, la Biblia, significa esto: que Dios habló y el hombre escribió. Que la palabra de Dios contiene el soplo divino, contiene el aliento de Dios. Y ese aliento, ese soplo de Dios, lo que hace es dar vida. Toda persona que lea la Biblia va a pasar lo siguiente: como la Biblia contiene el soplo de Dios, el aliento de Dios, le va a hacer un cambio, le va a hacer una transformación en su forma de ser, en su forma de pensar y hasta en su forma de caminar. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene poder, y tiene un poder transformador. Si usted quiere que su vida cambie, lea la Biblia. Si usted quiere ser una persona diferente, lea la Biblia. Se lo garantizo 100% que si lee la Biblia, su vida va a transformar, su forma de pensar va a cambiar, todo su comportamiento va a ser diferente para bien, porque la Biblia ha sido inspirada por Dios, contiene el aliento de Dios. La Biblia, como le digo, es el libro de libros, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo que va a hacer la palabra de Dios, lo que va a hacer la Biblia, es enseñarte lo que agrada y no agrada a Dios. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque la Biblia te va a enseñar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, conforme tú vas leyendo la Biblia, empiezas a leer una página, otra página, tú te vas dando cuenta de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Te vas a ir dando cuenta cada vez más y cada vez más acerca de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Y es ahí donde tú vas a poder tener la oportunidad de hacer lo que agrada a Dios. Ahora, si tú quieres agradar a una persona, quien sea la persona que sea, si tú quieres agradar a esa persona, tú necesitas saber qué es lo que le gusta o no le gusta a esa persona.
Una vez que tú hablas con esa persona, tú le empiezas a conocer. Y si quieres agradarle, empiezas a hacer lo que le gusta y dejas de hacer lo que no le gusta. De igual manera, si nosotros queremos agradar a Dios, va a ser de suma importancia que leamos la Biblia, porque la Biblia nos va a enseñar lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Entonces, conforme tú vas leyendo la Biblia te va cambiando y te va transformando. Alguien dijo, si tú quieres que Dios te hable mucho, 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 lee la Biblia mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando nosotros oramos, nos arrodillamos para hablar con el Señor. Cuando estamos orando, nosotros hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, es Dios hablándote a tu vida. Cada vez que tú empiezas a leer la Biblia, página tras página, es Dios hablándote a tu alma, hablándote a tu vida. Te va enseñando, te va diciendo lo que le agrada a Él. Y tú ahí es donde empiezas a tener la oportunidad de empezar a hacer lo que le agrada y de lo que no le agrada a Dios. Es importante leer la palabra de Dios porque eso nos va a enseñar cómo agradar a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que ha sido inspirada por Dios? Que contiene el aliento divino de Dios y le da vida al hombre, le da vida a la mujer, una vida espiritual. Y luego dice, y es útil para enseñar. Entonces es importante leer la Biblia para aprender lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Luego sigue diciendo, para redarguir. Para redarguir significa que una vez que tú aprendes lo que le agrada a Dios, te va a redarguir, porque tú vas a empezar a leer que has hecho cosas que no le agradan a Dios. Tú vivías a como tú querías. El hombre, la mujer, cuando está alejada de Dios, vive a como quiere. Se deja llevar por lo que piensa, se deja llevar por su conocimiento y empieza a hacer cosas que ofenden la santidad de Dios. Pero cuando empieza a leer la Biblia, se empieza a dar cuenta que ha hecho cosas que ofenden a Dios, que hacen enojar a Dios, que entristecen a Dios. Entonces la palabra de Dios, conforme la va leyendo, le empieza a redarguir. ¿Pero qué es redarguir? Redarguir es un sentimiento de tristeza de haber ofendido a Dios. Te redarguye, no te deja en paz la palabra de Dios. La Biblia te dice, ofendiste a Dios. Lo que tú hiciste ofendió a Dios. Lo que tú pensaste ofendió a Dios. Todo lo que tú has hecho has estado ofendiendo a Dios. Y esa palabra de Dios te empieza a redarguir. Porque yo te puedo decir a ti, mira, lo que tú hiciste está mal. Lo que tú hiciste ofendió a Dios. Y tú puedes decirme, ¿y eso qué? Pero si yo te lo digo, por un oído te entra y por el otro te sale. Pero cuando tú lees la Biblia y te das cuenta de que has hecho algo malo, la Biblia tiene el poder de redarguirte. No te deja en paz, no te deja descansar y te nace un deseo de pedirle perdón a Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te entristece para bien. Es una tristeza de haber ofendido a Dios y te pone el deseo, el sentir de acercarte a Dios, buscar más al Señor. Por eso es de suma importancia leer la palabra del Señor. Alguien dijo, si tú quieres dormir a gusto, llegar en la noche, acostarte y dormir a gusto, alguien dijo, la mejor almohada es tener una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque si tu conciencia no está tranquila, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque Dios en su grande amor, en su grande misericordia, nos ha regalado una vocecita. Esa vocecita se llama conciencia. Y cada vez que tú haces algo malo, esa vocecita conciencia no te deja en paz. No te deja descansar. Ahí está la voz, la conciencia que te está diciendo, acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que pensaste o lo que dijiste de tal persona. Lo dijiste con maldad, lo hiciste con maldad. Entonces, la conciencia te empieza a redarguir y no te deja descansar.
Esa conciencia es un regalo de parte de Dios, porque la conciencia lo que hace es que te comportes como persona, como humano, y te puede llevar a que tú te acerques a Dios por haberlo ofendido. Y pasa lo siguiente, todas las personas tenemos ese regalo de parte de Dios, la conciencia. Pero pasa algo, la persona entre más peca, la conciencia, esa vocecita se deja de escuchar. El pecador, la persona, empieza a pecar y esa voz poco a poquito deja de escucharse. Empieza a hacer cosas malas y la conciencia ya no le habla. ¿Por qué? Porque la ha golpeado tanto con la forma de pecar, por tantas veces que peca, la conciencia deja de alzar su voz. Y es ahí donde la persona se empieza a hundir en el pecado, y a hacer cosas malas, y la conciencia se duerme, ya no le redarguye. Pero por eso es de suma importancia leer la Biblia. Porque cuando tú lees la Biblia lo que hace es que te despierta esa vocecita, te despierta eso que no te deja descansar. Entre más leas la Biblia, esa vocecita, conciencia, se hace más fuerte, hasta que te grita esa voz de conciencia y te dice, ofendiste a Dios, pídele perdón, acércate a Él. Por eso es necesario y bien importante leer la Biblia. ¿Para qué? Para que la voz de la conciencia nos grite y nos haga saber que ofendimos la santidad de Dios y poder acercarnos a Él. Por eso es de suma importancia leer la Biblia. Se cuenta que había una abuelita y esta abuelita tenía un perrito, quería mucho ese perrito y le gustaba tener este perrito la abuelita porque cuando estaba en la sala y alguien venía a visitarla, el perrito ladraba y le avisaba cuando alguien venía a su casa y ella estaba al pendiente de saber quién era, quién iba a venir, quién iba a entrar a su casa. Y estaba enamorada, le amaba este perrito, esta abuelita, pero un día la abuelita se enfermó, cayó al hospital y pasó un día, 2, 3 días en el hospital y se estaba entristeciendo porque extrañaba a su perrito y pidió permiso en el hospital para que le permitieran tener ese perrito y pues convenció ahí a los que tenía que convencer para que le dejaran tener a su perrito. Dijeron, pues está bien, es una terapia para que el perrito le ayude a recuperarse pronto. La abuelita pone a su perrito en su cama y bien alegre, bien contenta porque tenía su perrito. Esta abuelita tenía un bastón, un bordón que usaba para caminar. Y cada vez que venían las enfermeras a atenderla o venía el doctor a atenderla a su cama, a su cuarto, el perrito ladraba, le ladraba a las personas que venían. Y lo que hacía la abuelita, tomaba el bastón y le pegaba en la cabeza al perrito. Y el perrito se agachaba y ya no ladraba. Salía el doctor, entraba otra enfermera y el perrito le ladraba a la enfermera y la abuelita agarraba el bordón, el palo, el bastón y le pegaba en la cabeza al perrito y el perrito pues ya no ladraba. Y así pasó. La abuelita se recupera, se va a su casa bien contenta, bien alegre con su perrito porque se alivió. Cuando está sentada en la sala, se da cuenta de que vienen personas, amigos, familiares a visitarla y el perrito no ladra. El perrito se quedaba calladito. Y la abuelita pensaba, ¿por qué mi perrito ya no ladra? ¿Por qué si vienen mis amigos a visitarme, mis familiares a visitarme, por qué mi perrito ya no me avisa que vienen? Y la abuelita empezó a recordar que cuando estaba en el hospital, ella le pegaba bastonazos en la cabeza para que no ladrara. Y el perrito pues se cayó, que se quedó callado, ya no ladraba. A lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. Pasa lo mismo con las personas. Cuando la persona peca, esa vocecita de conciencia es como si ladrara. La persona peca y la conciencia dice, pecaste. Y la persona lo que hace, golpea la conciencia y le dice, cállate, yo tenía derecho a defenderme, yo tenía derecho a hacer esto. Y golpea la conciencia y se empieza a quedar callada la conciencia y empieza a pecar y a pecar. Y ya la conciencia ya no ladra, la conciencia está callada. ¿Por qué? Porque se acostumbra a golpear a la conciencia, se justifica. Es que lo que me hicieron, yo tenía que defenderme. Es que se lo merecía que yo le regresara lo que me hizo y al doble. Golpea a la conciencia y la conciencia ya no le redarguye. Se duerme la conciencia y peca y ya la conciencia no le redarguye.
Por eso les digo, es de suma importancia leer la Biblia. Es de suma importancia porque entre más leamos la Biblia, la conciencia se hace más fuerte y no nos deja descansar cuando hemos pecado. Y eso nos lleva a nosotros a poder acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, pequé, te ofendí, Señor, ayúdame a ser fuerte en esto, ayúdame a no ofenderte, me siento mal, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno conmigo, me das tantas bendiciones, me das salud, me das una casa, me das ropa, me das comida, Señor, me das tantas bendiciones y yo he pecado, he ofendido tu santidad y la conciencia no me deja en paz, Señor, ayúdame, perdóname. Y eso es lo que hace la conciencia, te acerca a Dios. Por eso es de suma importancia leer la Biblia, leer la palabra del Señor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ahora, no solo te va a redarguir, te va a corregir. Porque una vez que te dice, mira, empiezas a leer que debes de amar a tu prójimo, pero la palabra de Dios te dice, acuérdate que te ofendió tu vecino, te hizo algo que te dolió y tú aún le guardas rencor en tu corazón. La palabra de Dios te va a corregir. Te va a decir, pídele perdón. No le tengas rencor en tu corazón. No le tengas deseos de venganza. La Biblia te corrige, te dice cómo te debes de comportar. No solo te redarguye, sino que te instruye, te corrige en lo correcto que debes de hacer, en tu proceder de cómo debes actuar como hijo de Dios, conforme a su palabra. Y la palabra de Dios te va a corregir, te va a decir, perdona a los que te han ofendido, perdona a las personas a las que deseas vengarte y de que me la hicieron, me la pagan. No, la Biblia conforme la lees te corrige y te va a decir, perdona. Saca esos deseos de venganza de tu corazón y te empieza a instruir de cómo debes de caminar, cómo debes de actuar ahora como hijo de Dios. Por eso es bien importante leer la Biblia para que te corrija. Porque no se trata de servirle a Dios a nuestra manera. Te va a corregir. ¿De qué nos sirve decir que somos hijos de Dios, hijas de Dios, si estamos obedeciendo a Dios a nuestra manera? Piensen ustedes, piensen. ¿Creen ustedes que es correcto servirle a Dios a nuestra manera? ¿De verdad creen que es justo? En lo personal, yo pienso que no es justo. Yo creo que si Dios ha sido tan bueno con nosotros, ha sido tan misericordioso con nosotros, Él merece que le demos la mejor obediencia posible a su palabra. Yo creo que lo correcto es que nos dejemos corregir por su palabra. ¿Para qué? Para que le demos la obediencia que Él merece y que Él se la merece, lo mejor de nosotros. Y yo he escuchado muchas veces que dicen, hermanos, hermanas, a Dios no tenemos con qué pagarle. Es verdad, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue grandísimo. Fue mucho lo que sufrió por nosotros. No podemos traer algo y decirle, mira Señor, aquí está, esto te lo entrego por el sacrificio que hiciste por mí. Aquí está, mira, te pago, aquí está esto. No podemos traer nada. No se puede. Pero lo que sí podemos hacer es esforzarnos en darle la mejor obediencia posible a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí se merece el Señor es que día con día nos esfuercemos a darle lo mejor de nosotros, la mejor obediencia posible a su palabra. Y esto viene a través de permitir que nos corrija. Si estamos leyendo la palabra de Dios y nos damos cuenta que estamos mal en algo que estamos haciendo, hay que permitir que el Señor nos corrija, que el Señor venga y nos corrija en lo que estamos mal. Y eso sí podemos hacer. Señor, pues estoy mal, corrígeme. Yo quiero corregirme y quiero hacer lo que te agrada a ti. Eso es lo que necesitamos hacer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí el instruir en justicia
No tiene que ver con que, Señor, pues mi vecino me hizo algo malo. Señor, pues lo justo es que le caiga un rayo ahí donde está en su casa. No, no se refiere a esa clase de justicia. A lo que se refiere al instruir en justicia, aquí lo que se refiere es un apartarte del pecado para servirle al Señor. Es decir, Señor, mira, Señor, tú eres tan bueno conmigo, tú me bendices tanto, me das tantas bendiciones, que ahora lo justo es que yo me aparte del pecado para servirte a ti. Te instruye en justicia, te da un sentir, un deseo de apartarte del pecado para vivir agradando al Señor. De eso es de lo que se trata. Entre más lees la Biblia, te nace un deseo, un sentir de hacer lo que es justo. Y lo justo es lo siguiente, que si le vamos a servir a un Dios que es santo y aborrece el pecado, la Biblia te va a instruir en la justicia. Y lo justo es que te alejes del pecado para acercarte al Dios que es santo. Alguien dijo, entre más leas la Biblia, entre más te acerques a la Biblia, más te vas a alejar del pecado. Y entre más te acerques al pecado, más te vas a alejar de la Biblia. Entonces, es mejor acercarnos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos aleje del pecado. Y eso es lo que hace la Biblia. Por eso es de suma importancia leer la palabra de Dios para que nos instruya en justicia, nos ponga el deseo de acercarnos al Señor y de alejarnos del pecado. Entre más leamos la Biblia, más nos vamos a alejar del pecado. Por eso es bien importante leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los errores que cometen muchos cristianos o muchas cristianas es el siguiente error. Y tal vez usted lo ha cometido o tal vez yo he cometido este error. Llegan visitas a la iglesia, llegan ya sean hombres, mujeres que pues no conocen al Señor, pero ellos tienen una necesidad en su corazón de acercarse al Señor, pero viven alejados del Señor. Y cuando vienen a nuestros templos, cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a estos santuarios, a nuestros santuarios, nosotros cometemos muchas veces el siguiente error. Miramos a las personas y cometemos el error de querer cambiarlas de afuera hacia adentro. Y este es un gravísimo error, porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. Llegan los visitantes y estamos queriéndole quitar aquí, queremos que se quite acá, queremos que se ponga aquí, que se ponga esto otro. Y bueno, espérenme. Ese es el error que cometemos. Queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro. Pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Por eso es de suma importancia leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Es un cambio interno, es un cambio en nuestra forma de pensar que se refleja en lo exterior. Y entre más leamos la Biblia, más nos va a empezar a cambiar de adentro hacia afuera. Nos va a empezar a perfeccionar. Y es un perfeccionar día con día nos va perfeccionando, nos va mejorando. Y este perfeccionamiento es durante toda la vida. Es un proceso de perfeccionamiento que dura toda la vida. Y solamente hasta que estemos en la presencia del Señor es cuando el Señor nos va a perfeccionar. Pero el leer la Biblia día con día nos va a ir perfeccionando. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar, para ser nuevas personas. Si usted quiere ser un buen esposo, lea la Biblia. ¿Quiere ser una buena esposa? Lea la Biblia. ¿Quiere ser un buen hijo? Lea la Biblia. ¿Quiere ser una buena hija? Lea la Biblia. ¿Quiere ser un buen empleado? Lea la Biblia. ¿Quiere ser un buen empresario? Lea la Biblia. ¿Quiere ser un verdadero hijo de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere ser una verdadera hija de Dios? Lea la Biblia. Es bien importante leer la palabra del Señor. Vamos a mirar lo que dice Jeremías, capítulo 23. Vamos a leer Jeremías, capítulo 23.
versículo 29. Escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Es una pregunta que hace el Señor por medio del profeta Jeremías, y la pregunta de parte de Dios es esta. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, como lumbre? Claro que sí es. ¿Por qué? Miren, el oro, este metal que es tan valioso, pasa lo siguiente. El oro, cuando está en las minas, cuando lo extraen, cuando lo sacan de las minas, ese metal, el oro, viene con otros minerales que lo hacen que esté sucio el oro. Y una de las formas para purificar al oro hacen lo siguiente: lo ponen en un horno y lo meten al fuego, le ponen fuego y lo hacen que hierva. Y cuando está hirviendo el oro, lo que hace es que el oro empieza a desprender todo lo malo, todos esos minerales sucios. Toda la suciedad, cuando hierve, sale hacia arriba. Y cuando está todo lo negro arriba, remueven esa suciedad, quitan todo lo sucio de arriba del oro. Y el líquido, el oro, queda puro, queda limpio. ¿Por qué? Porque el fuego lo limpia, lo purifica, saca esa suciedad del oro, desprende la suciedad del oro y retiran todos esos minerales que no sirven. Entonces, la palabra de Dios es como un fuego. Y es como un fuego que va a entrar en nosotros y nos va a empezar a purificar, nos va a empezar a limpiar. Entre más leamos la Biblia, va a ser como un fuego que nos va a empezar a purificar, nos va a sacar todo lo malo de adentro, tristezas, amarguras, rencores, todo lo sucio, todo lo negro que esté adentro de la persona. La palabra de Dios lo empieza a sacar, lo empieza a purificar y lo empieza a limpiar. Por eso es importante leer la Biblia, la palabra de Dios. Y dice, y como martillo que quebranta la piedra. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, yo así soy y así me voy a morir. Yo así nací, así soy y así me voy a morir. Es lo que dicen muchas personas. Es mi forma de ser. Así soy y se aguantan. No, mira, pero es que estás mal, cómo te comportas, cómo hablas. Así soy y se aguantan. Miren, no importa qué tan duras sean esas personas. Si esas personas leyeran la Biblia es como un martillo que quebranta esas piedras. Por muy duros que estén, la Biblia tiene el poder de quebrarlos, de quebrantarlos y hacerlos humildes y cambiarlos para bien. Los empieza a cambiar, les empieza a romper esa dureza, ese rechazo hacia el Señor, hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un martillo que quebranta cualquier voluntad que se resista ante Él. Por eso es de suma importancia leer la Biblia. Es bien importante leerla. Si usted conoce una persona que dice, yo así soy y así me voy a morir porque es mi carácter, es mi forma de ser, así soy, dígale, mira, ¿sabes qué? Te invito, lee la Biblia y te garantizo 100% que si lees la Biblia y la pones en práctica, te va a quebrar, te va a quebrantar y te va a transformar en otra persona más sensible y te va a cambiar de una forma que hasta tú te vas a sorprender. Lo puede hacer la palabra de Dios, porque la Biblia tiene ese poder. Tiene ese poder de cambiar, tiene ese poder de transformar a quien sea. La persona que sea, si lee la Biblia, lo va a cambiar, lo va a transformar. Vamos a otra cita bíblica. Vamos a leer Isaías. Ya voy a terminar con la noche. Falta todavía para amanecer. Vamos a leer. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Pero dice el Señor, así como la lluvia desciende del cielo y hace producir vida, da vida, así mi palabra dice, va a dar vida, va a hacer que germine en los corazones de las personas aplicándolo de esta manera. No sé si a usted le ha tocado ver en ocasiones que hay tierra, son campos, grandes campos de tierra y se ve la tierra, lo que es tierra, no hay ni una hierba verde, nada, es pura tierra. Son terrenos
tierra suelta. Pero cuando llueve, cae la lluvia y esa tierra que se miraba seca, que no había vida en esa tierra, cuando cae la lluvia, vemos que empieza a brotar hierba. Y crece una hierba verde, bien bonita. Se miraba fea aquella tierra, pero cuando cae la lluvia, empieza a brotar el zacate, el césped, vienen plantitas y luego esa hierba florece y se mira bonito aquella tierra. Produce un cambio la lluvia. De igual manera, hay personas que están secas, frías, que no pueden dar calor, nada. Sin deseos de ir a la iglesia, sin deseos de conocer nada a Dios, no quieren nada con las cosas de Dios. Si esas personas leyeran la Biblia, la palabra de Dios tiene el poder de venir y caer sobre esos corazones y despertar en ellos sentimientos que están dormidos, que están esperando ser despertados. Si las personas leyeran la Biblia sería como esa lluvia que tiene el poder de dar vida. Les va a dar un deseo, un sentir de acercarse a Dios. Le va a producir, le va a dar vida a esos sentimientos que están en ellos, sentimientos de ir a la iglesia, sentimientos de leer la Biblia, sentimientos de deseos de ser una mejor persona y de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da vida a las personas. Ahora, miren, se lo voy a poner de esta forma. Y así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, pues tenemos que comer. Alimentamos nuestro cuerpo y está bien porque es necesidad. Ok, pero así como alimentamos nuestro cuerpo, es de suma importancia alimentar a nuestro espíritu. Eso es bien importante. Nuestro cuerpo lo alimentamos todos los días. Entonces, de igual manera, nosotros necesitamos alimentar a nuestro espíritu, porque Dios es espíritu y empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Y entre más lea la Biblia, la persona más lo va a cambiar de adentro hacia afuera. Por eso es bien importante leer la Biblia, para que nos cambie de adentro hacia afuera. Fíjense lo que dice Mateo. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser alimentado, pero también nuestro espíritu necesita ser alimentado. Y la forma en que vamos a alimentar a nuestro espíritu va a ser leyendo la Biblia. Entonces, es importante leer la Biblia para que la Biblia nos despierte espiritualmente, nos haga sensibles a la voz del Espíritu Santo, nos haga sensibles a las cosas de Dios. Por eso es bien importante, así como comemos comida física, es necesario comer palabra de Dios para que nos empiece a cambiar y nos empiece a transformar día con día, empezar a cambiar para bien, comer Biblia para empezar a alimentar nuestro espíritu y empezar a cambiar y a ser diferente día con día. Vamos a leer otra cita bíblica también que se encuentra en Santiago. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 23 en adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 23 en adelante. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí la palabra del Señor da la idea de que la palabra de Dios es como un espejo. Es un espejo la palabra de Dios. Miren, nosotros usamos los espejos para ver cómo está nuestro
nuestro rostro, si estamos sucios, si hay una suciedad, nos vemos en el espejo, podemos quitar esa suciedad de nuestra cara. Pero dice Santiago, pero ¿de qué le sirve a un hombre mirarse en un espejo y ver que está sucia su cara? ¿De qué le sirvió mirarse en el espejo si no se limpia, si no se quita esa suciedad? ¿De qué le sirve? Iglesia, esto es de suma importancia y es bien, bien importante. Escuchen, ¿de qué nos serviría a nosotros usar la Biblia, el espejo de Dios, y mirar que estamos mal y no hacemos nada para cambiar? Todo cambio que nosotros deseamos hacer en nuestras vidas de parte de Dios va a requerir obediencia y que pongamos en práctica lo que nosotros estamos leyendo. Y la Biblia es como un espejo. Ya miramos que estamos mal. Muy bien, ahora hay que limpiarnos. Hay que empezar a corregirnos en lo que estamos mal. Por eso es bien importante no solamente leer la Biblia, no solamente comerla, sino también ponerla en práctica. El poner en práctica la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a ser personas diferentes. Puede haber cristianos, cristianas que tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Lo que les está fallando es que no ponen en práctica lo que han aprendido. Y ese es el problema. Y no queremos nosotros eso. Nosotros queremos leer la Biblia, queremos leer la palabra de Dios para ponerla por práctica. Porque es ahí donde viene el cambio verdadero, la transformación verdadera en el momento en que leemos la palabra del Señor. Ahí es donde se lleva a cabo todo lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Entonces, en conclusión, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? Es importante porque nos va a enseñar lo que le agrada y no le agrada a Dios. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Es importante leer la Biblia porque nos va a redarguir, nos va a decir, mira, tú pecaste, hiciste esto que está mal, corrígete. Por eso es importante leer la Biblia, porque nos va a redarguir para que nos acerquemos al Señor. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Es importante leer la Biblia porque la Biblia nos va a nosotros dar el deseo, el sentir de alejarnos del pecado para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Es importante leer la Biblia porque la Biblia nos va a limpiar, nos va a purificar de adentro hacia afuera. Nos va a sacar rencores, nos va a sacar amarguras, tristezas, deseos de venganza. Todo lo sucio de adentro nos lo va a sacar y nos va a cambiar. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Es importante porque al leer la Biblia nos va a quebrantar. Por muy duros que seamos, por muy ásperos que seamos, si leemos la Biblia nos va a ablandar para poder hacer las cosas de Dios. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Es importante leer la Biblia porque al leer la Biblia estamos alimentando nuestro espíritu y cuando alimentamos nuestro espíritu nos hace sensible a la voluntad de Dios. Podemos hacer lo que agrada al Señor. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque la Biblia es el espejo donde podemos venir y mirarnos en qué estamos mal. La Biblia es el espejo que nos dice, mira, tu comportamiento no le agrada a Dios, corrígete, ponte a cuentas con Dios. Por eso es importante leer la Biblia, porque nos da la oportunidad de limpiarnos y acercarnos al Señor para hacer su voluntad y ser usados por Él. Ahora, ¿cuándo vas a leer la Biblia? Yo no lo sé. Cada uno de nosotros debe de apartar un tiempo para leer la palabra del Señor. Mi momento de lectura bíblica va a ser diferente al momento de lectura bíblica de usted. Pero todos podemos leer la Biblia. Todos podemos apartar un poquito de tiempo para leer la palabra de Dios. Y créanme, leer la Biblia no es perder el tiempo. Leer la Biblia es invertir el tiempo. Porque cuando leemos e invertimos tiempo en leer la Biblia, lo estamos invirtiendo porque eso nos va a limpiar, purificar para un día estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo y eso va a valer la pena todo lo que hayamos dejado a un lado para obedecer la palabra de Dios. Cada uno de ustedes
hagan tiempo para leer la Biblia. Hagamos tiempo para leer la Biblia. No dejemos que la Biblia se llene de polvo. ¿Cómo está tu Biblia? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo está su Biblia? A lo mejor pues está nuevecita, que todavía se pegan las hojas cuando le quiere dar vuelta, porque ni uso le da. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántos capítulos leyó esta semana que pasó? Sea honesto, hermano, ¿cuántos capítulos leyó en esta semana que pasó? Estamos a viernes. ¿Cuántos capítulos leyó durante el transcurso de la semana? Hermana, ¿cuántos capítulos leyó usted? ¿Cuántos? Lunes, martes, miércoles, jueves, estamos a viernes. ¿Cuántos capítulos leyó usted durante la semana? Hermanos, iglesia, es bien importante leer la Biblia. Es bien importante leer la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a ayudar a ser mejores hijos de Dios. Así es que mi invitación es esta, que consideremos lo importante que es leer la Biblia y que hagamos tiempo para leerla, para estudiarla, para escudriñarla. Iglesia, gracias por su atención. De mi parte, que Dios les bendiga y hagamos tiempo para leer la Biblia y hagamos tiempo para memorizar citas bíblicas. Es bien importante. Nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a orar.